Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema bastante bueno, buenazo. Es un tema muy viejo, pero que ha agarrado pues ha agarrado vuelo, ¿no? En los últimos años, que ha tenido pues precedencia más o menos, pero que es parte de la historia y ya saben estas cosas que dicen que la historia siempre se repite, pues esto va a pasar con, con este tema y pues es un tema que creo que nos debe competir a todos porque eh, va a influir en muchas cosas de lo que pase, ¿no? Próximamente con nuestras compras, con la canasta básica, con todo ese tipo de cosas. Entonces creo que este es un tema que deberíamos tocar y es un tema que pues va a estar presente en los últimos meses. Yo creo que todavía este año va a estar muy presente. Entonces vamos a darle, vamos a hablar de la trampa de liquidez. Bueno, para los que no saben o es un tema nuevo para ustedes, la trampa de liquidez es una figura que se saca de la manga, ¿no? No, que fue creada, que fue planteada por un tipo que se llama John Maynard Keynes. John Maynard Keynes la plantea alrededor de estos años de 1929, que si no lo sabías, por si no lo sabías, o estabas fuera de este aspecto, en 1929 surge una de las mayores crisis del siglo XX y es una crisis que termina rompiendo, ¿no?, todo el esquema a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, que es ahí donde surge. Es la caída de la bolsa de Nueva York. En ese entonces la gente retiraba su dinero porque no había incentivos para invertir, ¿no? O sea, esto funciona así. Cuando hay una alta tasa de interés, cuando hay una economía pues medianamente sana, porque pues es muy difícil que haya una economía completamente sana, cuando es medianamente sana, hay incentivo que se llama la tasa de interés. La tasa de interés es como una promoción a la inversión que permite que el gobierno se financie, las empresas se financien y sobre todo que la gente obtenga créditos. Entonces esto lo que hace en 1929 es que lo quiebra completamente y la gente retiene el dinero. Lo que pasa es que como no hay incentivos, la gente no quiere invertir porque es innecesario, porque no le genera nada, ¿no? Es lo mismo que lo tenga guardado a que lo tenga en inversión, ¿no? Y pues esto es lo que hace que la economía se estanque, la economía no se mueva y pues pierde poco a poco fuerza. A lo largo del tiempo, la teoría de Keynes pues estuvo presente, pero pues cuando hubo bonanza, ¿verdad? Cuando hubo bonanza, cuando todo estaba bien, pues quién se acuerda cuando le iba mal, ¿no? O sea, es obvio que no te vas a acordar cuando te iba mal. Sin embargo, actualmente o recientemente, muchos aspectos o muchos eventos internacionales han ocasionado que esta teoría vuelva a buscarse, ¿no? Hay una gráfica que se les voy a poner aquí, en la que explica más o menos cómo es que se han suscitado estas búsquedas sobre la tasa de interés, sobre tasa cero, sobre la inflación, sobre la deflación, sobre muchas cosas que pues empiezan a llamar la atención de la gente a nivel mundial. Obviamente también la teoría de Keynes fue abandonada porque aparecieron otras teorías, ¿no? Porque fueron apareciendo otras escuelas, otras personas que daban su punto de vista o que daban su esquema para poder llevar a cabo pues políticas económicas o llevar a cabo políticas fiscales. Todo lo que nos pasa alrededor es a través de políticas o teorías, cosas que pues yo siempre he pensado que las ciencias económicas o las ciencias administrativas son como que me parece que un poquito más crueles porque no es como que puedas probar en animales, ¿no? No es como que puedas probar como en las ciencias de la salud o las ciencias, no sé, químicas o así, que pruebas en cierto grupo pero de otras especies, ¿no? Porque empiezas pensando en el bienestar, ¿no?, de tu especie humana. Sin embargo, en las económicas no puedes probar como en animales, porque en primera estás hablando de, o sea, una raza, una raza que ya tiene pues un uso de razón, una convivencia, que tiene un esquema económico, social, político, etcétera, etcétera. Entonces esas teorías, pues digamos lo que es a prueba y error, o sea, lo que funcione, funcionará y lo que no, pues no funcionará, pero ¿a qué costo va a fracasar esa teoría? Y es así como la teoría de Keynes fue quedándose al lado y empiezan otras, como los monetaristas, que tienen que ver más que nada con el incremento del dinero, para que incremente la inflación y para que incremente la producción y todo ese tipo de cosas.
empiezan a salir las teorías clásicas, empiezan a salir los neo-keynesianos, empiezan a salir muchas personas, muchas mentes que empiezan a pensar sobre lo mismo y que empiezan a contradecirse, a complementarse, pero sobre todo a dejar de lado al pasado. Lo que a mí me parece un poquito peligroso porque, pues como les decía al principio, la historia tiende a repetirse y pues sería bueno tenerlo ahí, ¿no? O sea, como decir, ¿se acuerdan cuando el mundo se fue abajo? O sea, imagínense que en un futuro nos encontramos con un nuevo virus, ¿no? Digamos que en el 2070, yo qué sé, ¿no? Y que se encontraran un nuevo virus con potencial para una pandemia, ¿no? Y que nadie se acordara del 2020, que nadie se acordara del coronavirus, pues sí sería un error garrafal. Pues dejémonos de puro verbo, dejémonos de decir puras cosas al aire y vamos a presentar a la persona que hizo esta teoría, que es John Maynard Keynes. John Maynard Keynes fue un economista británico del siglo XX y fue uno de los más importantes de su siglo. Ejerció una gran influencia después del crack del 1929 y sus teorías económicas han formado una escuela de pensamiento económico llamada el keynesianismo. Keynes centró su carrera en explicar la depresión económica y la naturaleza de los ciclos económicos. Proporcionó recomendaciones de política para reducir la economía hacia el pleno empleo y reducir la severidad y duración de los ciclos económicos. Su modelo, conocido como modelo keynesiano, demuestra fundamentalmente la relación que existe entre el nivel de ocupación o empleo y el nivel de ingresos de un país. Los economistas keynesianos creen que la política fiscal, a través de su efecto sobre la demanda agregada, puede tener un fuerte efecto sobre el crecimiento económico, cuando la economía se encuentra por debajo del pleno empleo. Y bueno, como pudieron ver, Keynes es una persona del siglo pasado, es antes de los boomers, él no entiende nada de lo que estamos viendo, pero digamos lo que explica son ciclos económicos, ¿no? Y la vida es un ciclo, y así como él tuvo teorías sobre esto, pues tuvo teorías sobre la guerra, economías de guerra, cómo recuperarlos, tuvo teorías sobre la política fiscal, o sea, tuvo un gran bloque de conocimiento que sería bueno volver a ver. Pero ¿en qué contexto vamos a volver a estudiar a Keynes, ¿no? ¿En qué contexto vamos a estudiar nuestra historia? Bueno, para empezar, todo estaba bien hasta por ahí de los 70, 90, que es cuando inician nuevos regímenes. En los 90, con la destrucción de la URSS, también empiezan nuevos regímenes. Y también en los 90 se da el suceso de una depresión en Japón. Como lo decía Keynes, todo es cosa de ciclos, ¿no? Hay ciclos de crecimiento, de depresión, de estancamiento o de recesión, ¿no? O sea, es como una curva, ¿no? Que se va formando conforme se va a construir una economía. No todo es para siempre, ¿sabes? O sea, no puedes ir creciendo para siempre. Puede que toda tu vida hubo un crecimiento, pero pues a lo mejor a tus hijos, a tus nietos no les va a tocar eso. Tan solo fijémonos en nuestros abuelos, ¿no? O en nuestros papás. O sea, ¿se acuerdan? Les puedes preguntar, no sé, a cómo estaba el metro cuadrado de terreno y te pueden decir, no, yo lo cambiaba, mis metros cuadrados los cambiaba por gallinas, mano, ¿no? Y dejaban gallinas, dejaban bueyes, no sé, cosas así. Y todo es parte de un ciclo. Entonces, ¿lo que pasó en Japón? Pues Japón entró en una recesión donde hubo bajas tasas de interés e incluso llegó a términos negativos. O también se le abonó una inflación muy baja. ¿Qué vamos a encontrar también en nuestro panorama? Pues también vamos a encontrar la crisis de 2007 y 2008 que se ocurrió en Estados Unidos, que a lo mejor para eso ya está, al menos mi generación, muy pequeña, pero es algo que cuando lo estudias te das cuenta que realmente no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y seguimos teniendo algunos rezagos. Por ejemplo, en la Unión Europea sigue teniendo rezagos en Grecia por esa crisis, una crisis hipotecaria que también tuvo que ver más o menos con este tema. También podemos encontrar en 2015 el inicio de una inestabilidad en la Unión Europea gracias a que el Reino Unido se salió de la Unión Europea y que terminó en el 2018, y pues esto ha traído también inestabilidad en las tasas de interés y en la inflación. Pues tú te preguntarás, oye, pero ¿por qué me hablas de otros países? ¿Estás en México? ¿Estás grabando en México? Bueno, ¿qué está pasando en México? En México tenemos una tasa ahorita más o menos de 4 puntos y tantos, pero una inflación superior, 4.60 y cacho por abril. Voy a buscar las gráficas, se las voy a poner aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos dentro de una trampa de liquidez. Pero vamos a comenzar explicando a través de algunas escuelas qué es una trampa de liquidez. Bueno, otras escuelas han tomado la trampa de liquidez como un fenómeno descrito por la escuela keynesiana, por ejemplo,
en la que es utilizado como un argumento en pro de la política fiscal como estímulo para el crecimiento económico. Por otra parte, la escuela monetarista rechaza la pérdida de efectividad de la política monetaria debido a las bajas tasas de interés. O sea, el argumento central es que existen otros mecanismos de transmisión de política monetaria diferentes a la tasa de interés. Por otra parte, la escuela neoclásica parte del principio de equilibrio competitivo, por lo tanto, la trampa de liquidez es otro equilibrio, digámoslo así. De esta forma, el mecanismo de autoajuste se encargará de resolver el fenómeno. Esto deja inútil la política fiscal o cualquier intervención del Estado. Esto es lo que conocemos como el libre mercado. Y bueno, ¿cómo se genera una trampa de liquidez? Ya que tenemos como más o menos claro qué es. Bueno, ¿cómo se genera? Pues se genera a través de la caída de una tasa de interés o estos incentivos a la inversión y un aumento a la inflación. O también se puede dar el caso, como lo vimos anteriormente, pues que la inflación también se estanque, que las tasas de interés golpeen a cierto sector privado, cierto sector de interés para las finanzas y todo ese tipo de cosas. ¿Esto en qué se resumiría? Pues en que las inversiones no tengan rendimientos. Es decir, que si tú metes, por ejemplo, años pasados donde la tasa de interés se encontraba en 8%, en 8 y cacho más o menos, y la inflación se encontraba en los términos normales para el Banco de México, que es como del 3%, un punto arriba, un punto abajo, pues había rendimientos sobre la inflación, ¿no? Si tenemos una tasa del 8% y una inflación, no sé, del 4%, tu rendimiento va a ser la diferencia entre la tasa de interés y la inflación. Bueno, y esto no quiere decir que te quiten, ¿no?, el 4% restante, sino que ese es el valor que va a tener ese rendimiento, por decirlo así. Pongamos un ejemplo. Digamos que tú prefieres guardar tu dinero en tu colchoncito, ¿no? Que tú tienes, no sé, unos 100,000 pesos guardados en tu colchoncito. Pero tienes a tu vecino que tiene la misma cantidad que tú, pero él decide meterlo a un fondo de inversión, ¿no? En unos CETES. Pasando un año, la inflación llega al 4%, por ejemplo. Esos 100,000 pesos que tú habías guardado en tu colchón van a perder el 4% de su valor simplemente porque los dejaste inmóviles. Mientras que tu vecino va a tener un rendimiento del 4% por el diferencial entre la inflación y entre la tasa de interés. Al ser la tasa de interés menor que la inflación, tu vecino no tendría por qué guardar su dinero, porque evidentemente no tendría caso. O sea, no quiere decir que no le van a dar su dinero. O sea, digámosle que la tasa de interés se encuentra en 4 y la inflación se encuentra en 5. No quiere decir que no le van a dar su dinero y que va a perder el 1% de su inversión. Esto quiere decir que sí va a tener su dinero de regreso, pero no va a alcanzar para lo mismo. El valor, digamos así, material de ese dinero, de lo que invirtió, no va a ser lo mismo. ¿Por qué es tan importante en México, pues, al menos recuperar esa inversión? Pues porque en los últimos años se ha visto, o al menos en los últimos 2 años, se ha visto una pérdida de inversión extranjera directa, aunque se dice que hay algunos bancos que pues tienen la tendencia a invertir en México o empresas que quieren invertir en México. Sin embargo, los rendimientos que se están dando últimamente no son tan benéficos para esas empresas, y todo apunta pues a que posiblemente la inflación pues siga su curso hacia arriba, y en pocas palabras esto tiene que ver con el incremento de precios. Incluso les pongo aquí una tabla de cómo se han comportado los precios de ciertos productos en los últimos años, y pues ustedes juzgarán. Si tú eres el que se encarga de hacer las compras, pues te darás cuenta, no sé si ha subido la tortilla, si ha subido el limón, si ha subido ciertas cosas, si han bajado otras. Entonces, algunas de las cosas que se ven más afectadas son las gasolinas, sobre todo porque se manejan por precios internacionales. Entonces, pues, si subimos la gasolina es parte de un costo, ¿no? Para transportar alimentos, para transportar personas, para transportar todo. O sea, dependemos de una gasolina. Y a esto que va, a un incremento de precios. Pero bueno, esto no quiere decir que estamos metidos en un hoyo, ¿no? No es como que estemos metidos en un saco sin fondo, sino que pues hay soluciones que, digamos, le van a tener ciertas repercusiones. Bueno, de manera muy general, a grosso modo, ¿cuáles son las soluciones que podrían darse para pues sobrellevar la trampa de liquidez? En primera parte tenemos la teoría de Keynes. ¿Qué iba a decir Keynes? Bueno, que todo va a ser cosa del Estado. O sea, el gobierno va a tener que meterle dinero a la gente
o va a tener que empezar a fluir dinero a través de inversión en gasto público. ¿Esto qué quiere decir? Pues que le meta dinero a las ciudades, que le meta dinero a mantenimientos, infraestructura, para que vuelva a estabilizarse la economía. Sin embargo, muchas personas han establecido que esta alternativa o esta opción no es tan viable últimamente por el caso de que los estados están completamente endeudados, ¿no? Por mucho que te digan que no se han endeudado o por mucho que te digan que tienen finanzas sanas, no, lo general, y más ahora en nuestra situación actual, en una pandemia, es que se están endeudando muchos países y por grandes cantidades. Obviamente todo esto implica que no puedes tener solvencia y esta alternativa se ve sofocada. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué otras alternativas tenemos para solucionarlo? Bueno, también está el caso de aumentar la inflación. Este tiene el supuesto, es un supuesto. Como les dije antes, estos van a prueba y error. Puede que funcione, puede que no. Pero, ¿cuál es el supuesto? Que al tener mayor inflación, la gente decida invertir para que su, digamos así, su dinero no vaya perdiendo valor total. O sea, no va a perder todo su valor, va a perder una parte de su valor gracias a que lo invertiste. Otra de las opciones que no son como muy típicas para la teoría económica y ese tipo de cosas, pues se da que haya mayor crédito por parte del Banco Central. O sea que el tener el dinero también estancado y que la gente no pueda obtener créditos es parte del endeudamiento. Sin embargo, esta también se ve un poquito limitada gracias a que la gente no tiene la capacidad de solventar ese crédito. Y la última opción que ha sido utilizada últimamente por la Unión Europea, por ejemplo, es comprar bonos o comprar deuda de bancos. ¿Esto por qué? Porque le está dando solvencia a los bancos, está otorgando créditos a la gente y está otorgando créditos al Estado para que creen empleos, para que las personas que se empleen con el gobierno o para la infraestructura que dé el gobierno y todo este tipo de cosas, una gran maquinaria de empleo que se distribuye alrededor de una nación, de un país, de un territorio, pues con esto se puede aumentar la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Pues es básicamente la cantidad de servicios y productos que se pueden ofrecer en el mercado junto con la demanda efectiva, que es la capacidad de compra de la gente. Esta me parece que es como de las más viables. Sí tiene que ver con el Estado, sí va a haber un endeudamiento, pero este tiene que ver más con inversiones, ¿no? O sea, estás dando solvencia a un banco y ese banco al tener solvencia ofrece créditos y está respaldado por el gobierno. Entonces, pues mucha gente se puede lanzar a obtener un crédito y con ese crédito, digámoslo así, esa persona empieza un negocio y con ese negocio crece, ¿no? Tiene la fortuna de crecer y emplea gente y esa gente obtiene un ingreso y se empieza a hacer una cadena muy muy grande de empleo, de ingresos y shalala, shalala. En resumen, la trampa de liquidez puede variar, puede tener diferentes modalidades, puede ser una tasa baja con una inflación alta o una tasa baja con una deflación, que es una inflación pues para abajo. Y bueno amigos, como pueden ver, pues no es una situación muy sencilla, vamos a depender de muchas cosas, pero como todo es un ciclo y todo depende de reacciones y no dependemos solo de nosotros, también estamos en un panorama internacional, pues esperemos que esto vaya para bien, esperemos que todo va a salir bien gracias a la recuperación que te digo que tienen otras regiones del mundo, aunque es importante señalar que no se sabe cuánto va a durar en el ahora y en ese futuro. Entonces te recomiendo que cuides tu dinero. Si no puedes meterlo a una inversión, no te preocupes, solo no gastes en lo que no debes, no lo tires a la basura. Y pues les dejo aquí las fuentes o los artículos que pues he recopilado para este tema, por si lo quieres leer. Y si te gustó el video, dale like, coméntame y lo compartes. Si te gusta, suscríbete. Tengo otros videitos que posiblemente te gustarán. Tenemos un podcast. Entonces, cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente. Bye.